sobre las marchas y desmanes en las regiones. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Justamente quisiera consultarle su opinión respecto a la afirmación que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre este asilo que México le habría otorgado a la familia de Pedro Castillo, y justamente el día de hoy en una rueda de prensa el mandatario mexicano lo confirmó. ¿Usted cómo aprecia esta situación, pese a que Lilia Paredes, ex primera dama, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía? Bueno, yo creo que el Perú se tiene que hacer respetar. Y hacerse respetar significa que ningún otro país tiene que tener ninguna intromisión, ni en la parte política, ni en la parte diplomática, ni en la parte judicial. Acá no es cuestión de darle asilo a la señora y a la hermana, porque ella lo solicita y lo solicita el presidente de México. Ellas están siendo sujetas a una investigación en la cual ellas tienen que responder a la Fiscalía peruana. Si no, lo ponemos al revés, ¿no? ¿Qué pasa si ellas están asiladas y la justicia peruana determina que deben ser sentenciadas? ¿Tenemos que hacer un proceso de extradición para traerlas? Yo creo que no. Es momento de evitarlo, y la señora Dina Boluarte, a quien le corresponde la sucesión presidencial constitucionalmente, ella debe ponerse en sus zapatos, que ya es la presidenta del Perú, que ya no tiene ningún vínculo político con el expresidente, que ya debe definitivamente romper ese cordón umbilical, porque le va a hacer mucho daño. Ella no puede seguir pensando como segunda del señor Castillo. Ella es la mandataria de la nación y tiene que hacer respetar a nuestro país. Y no solamente el señor López Obrador estaría teniendo esta actitud de injerencia en el Perú, porque también el presidente de Colombia, el señor Petro, habría dicho que inclusive estaría dispuesto a él mismo ponerse como una especie de mediador para solucionar la situación, y siguen llamando presidente de la República Pedro Castillo. Es que ellos responden pues a todos los mandatos del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, eso está claro. Ellos tienen un jefe en la parte superior, que el escalón superior, que realmente le está dictando todos sus mensajes. ¿Cómo puede ser posible que un presidente de una república hermana como Colombia trate de intrometerse en asuntos del Perú? Vemos el ejemplo que ha dado el señor Boric en Chile. Él ha sido muy claro y contundente. Él ha reconocido a la nueva presidenta, porque son asuntos internos del Perú. Nosotros no nos metemos en la vida interna de Colombia, ni en la de México, ni en la de Bolivia. Nosotros somos muy respetuosos, y por eso es que debemos exigir respeto también, ¿no? Hay una confirmación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaría llegando los próximos días al Perú, sobre todo para analizar la situación de las protestas en ocasiones violentas que lamentablemente ha generado varios fallecidos. ¿Usted cree que es oportuno que vengan a realizar este tipo de tareas? Esos señores no deberían ni entrar al país, porque esos señores están demostrados que son defensores de terrucos. Toda la vida han sido ellos. Inclusive el Perú está pagándole veamos a la señora Lori Berenson y a otros más, están afuera del país, y encima le hemos pagado reparación civil, porque esta sarta de vivos que están ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han ideologizado, ¿no? Prácticamente son todos caviares, son tipos de izquierda, que realmente se dedican pues a defender a los violentistas, y no defienden el Estado de Derecho, que debería ser su función, porque así como los violentistas tienen derechos humanos, también tienen derechos humanos la policía, las Fuerzas Armadas y el resto de peruanos. Entonces, yo creo que el Perú está en un momento que tiene que hacerse respetar, y su foro interno tiene que resolverlo, tenemos que resolver nosotros nuestros propios problemas. Sí, y ayer la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, dijo que estas muertes que lamentablemente ocurrieron en Ayacucho van a ser investigadas por el fuero militar. ¿Le parece oportuno? Bueno, mire, cada vez que hay este tipo de intervención, las Fuerzas Armadas siguen su protocolo, y ellos investigan también, se investiga para que no se sobrepasen y se atente contra los derechos humanos. Es una política que viene desde hace mucho tiempo en las Fuerzas Armadas, y que se ha detallado muchísimo en los últimos años. Las Fuerzas Armadas de Perú tienen una escuela de lo que es derechos humanos, y ellos practican los derechos humanos y controlan que se respeten los derechos humanos en todas sus intervenciones. Eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que acá nos hemos acostumbrado en el Perú a echarle la culpa al gobierno de las muertes. De las muertes hay que echarle la culpa a los cabecillas, a los violentistas, a esos dirigentes que están fomentando la violencia. Esos son los culpables de las muertes. No un policía que realmente sale a cumplir su servicio y que realmente sale a resguardar los derechos de todos los demás peruanos. Entonces creo que eso
tenemos que empezar a diferenciarlo y no debemos dejar de que al gobierno le echen la culpa de los muertos. El gobierno está actuando de acuerdo a la Constitución. Es más, yo creo que el gobierno de alguna manera está siendo demasiado blando en el caso de Chala. Mire usted, ahorita estamos 8 días desconectados todos los sureños, no tenemos gas para las industrias, hay mucha gente que ha perdido muchísimo dinero, las industrias lácteas, los ganaderos, los pesqueros. Oiga, y estos señores siguen ahí. Yo lo que haría era tomarle sus minas, a ver si vamos al gobierno que tome las minas y que los deje trabajar a ellos. No puede ser posible que estén ellos interrumpiendo el tránsito y bloqueando la carretera. En otros países, cercanos nomás, para no irnos muy lejos, Chile, cuando hacen paralizaciones o bloqueo de carreteras, dejan un carril libre para que la gente se pueda desplazar, ¿no? El día sábado, Dina Boluarte, la presidenta de la República, dijo que habría machismo por parte de algunos actores políticos, congresistas, en torno a su persona y a la gestión que ella podría desarrollar. ¿Usted considera que esta afirmación podría ser correcta según lo que ella manifiesta? Bueno, yo creo que no deja de tener razón la señora de que una parte de gente que le está contra de ella está haciendo uso de un machismo deliberado, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los peruanos seamos machistas, ¿no? Los peruanos sabemos respetar a las mujeres y prueba está que ahorita gran parte de los peruanos respetamos que la sucesión constitucional, y es más, nos alegramos de que por primera vez el Perú tenga una fémina de presidente, ¿no? Y usted decía algo muy interesante, que ella tiene que marcar esta distancia de Pedro Castillo, pese a que eran compañeros de fórmula, él como presidente, ella como vicepresidenta, para poder desarrollar una mejor gestión y también demostrarse como una mujer firme. Por supuesto, mire, ella cuando estaba Castillo en ejercicio, ella en varias oportunidades dijo, si lo vacan al señor Castillo, me voy yo. Es cierto. Pero al señor Castillo no lo han vacado por cuestiones de juicios que supuestamente eran los que a ella se refería. Al señor lo han vacado por golpista. Entonces eso le libera a ella de esas frases. Lo que tiene que hacer ella es, lo repito, despercudirse de toda esa gente que ha estado ahí en el gobierno de Castillo y que realmente le está haciendo daño. Por ejemplo, ella asumió la presidencia, juró en el Congreso y debió tomarse un tiempo prudencial para elegir sus ministros. Pero alguien le decía, no, tiene que elegir mañana, porque si no elige mañana, mire, el país se va a caer. No se cae, los ministerios siguen funcionando. Y ahora vemos que hay algunos ministros que han salido, ha escogido mal su gente, anuncia públicamente que va a cesar al premier. Eso crea desestabilidad. Ella misma está creando desestabilidad. Ella tendría que recogerse un poco a sus aposentos, pensar las cosas antes que decirlas, y no andar pues en una andanada de escenarios y presencias ante la prensa, en la cual pues ella todavía no tiene todas las respuestas, no se ha ubicado en el puesto. Yo le sugeriría a la señora Boluarte que tome con calma las cosas, que los pasos que tenga que dar los haga meditadamente, sin prisa, pero sin pausa, de tal manera, y se haga asesorar por gente que realmente tiene más ducha en estos asuntos y que le pueda dar ahí a una serie de líneas en las cuales ella se pueda conducir sin errores, ¿no? Ella inclusive hace un mea culpa y dice que su gabinete fue elegido tal vez en base a lo técnico más que lo político. Y lo que usted mencionaba, que ahora va a cambiar al premier, lo ha dicho abiertamente, por una persona que tenga más manejo de este tipo de carácter dialogante, político, sobre todo de cara al Congreso de la República y la votación de este proyecto de ley de adelanto de elecciones. ¿Qué perfil debería tener el nuevo presidente del gabinete ministerial? Mire, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice la presidenta de que te escoger a un político, porque hay muchísimos políticos que se le van a ofrecer mañana, tarde y noche para, según ellos, solucionar los problemas del país. Yo creo que ella hizo bien en nombrar técnicos, porque el Perú necesita gestores, necesita técnicos. Ahora, la que debe conducir la política es ella es la presidenta, ella tiene que dar la cara al país de qué es lo que va a hacer, pero yo la veo que lo que primero ha dicho, que va a tener 5 líneas, ¿no? Una de las cuales es la agricultura, la educación, la salud, etcétera, pero no mencionó la minería. Oiga, y el Perú es un país minero, un país que si no tiene minería, el Perú no aprovecha estos precios de los minerales y no aprovecha todos sus recursos. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de educación, de salud, si no tiene recursos? Entonces, yo creo que ella, para contestarle su pregunta, sí, el premier debe ser una persona
si bien es cierto, muy técnico, bueno, eso no quiere decir que los técnicos no sepan de política, no tengan criterio y sentido común para decir las cosas. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo que, oye, tiene que ser un político de esos que están todos los días por la calle, y yo no creo que esa sea la solución, sinceramente. Justamente ella fue bien clara y usando jerga futbolística, dijo la pelota ahora está en la cancha en relación al adelanto de estas elecciones generales. ¿El Congreso estaría llano a poder desarrollar esto, a generar estos consensos? Sabemos que aún continúan manifestaciones en varios puntos del país y que la situación no está solucionada. Es decir, hay mucho que hacer, pero ¿efectivamente el Congreso podría poner de su parte? Debe hacerlo si quiere realmente mantenerse hasta que sean las elecciones. Mire, el señor Castillo tuvo grandes errores, un corrupto, ¿no? Una persona que realmente estuvo totalmente incapacitado para gobernar, pero no dejemos de lado de ver al Congreso. Un Congreso que supuestamente, cuidando su bala de plata, otorgó confianza a una serie de gabinetes que realmente tenían gente con prontuarios, gente que había estado en el terrorismo. Entonces, ese Congreso tampoco ha hecho su tarea. Yo creo que hay honrosas excepciones en el Congreso, gente que ha tratado de hacer las reformas, las ha presentado, pero mire, el Congreso por sí es una constituyente en ejercicio que ha podido, haciendo 2 legislaturas ordinarias con 87 votos o con 66 y un referéndum, hacer los cambios en la Constitución. Bueno, no lo hizo, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero hoy día el Congreso debería plantearse, así como se va a plantear la fecha para el adelanto de las elecciones, reformas básicas a la Constitución que son necesarias para un futuro proceso electoral. Por ejemplo, ver la forma de cambiar a los señores del sistema electoral. Esos señores ya han demostrado que no han estado a la altura. Segundo, debería el Congreso por lo menos definir puntos importantes como el artículo 117 de la Constitución sobre la vacancia y sobre el tema de la confianza. También el Congreso debería ver el tema de los partidos políticos, hacer una apertura general para que se puedan presentar partidos políticos sin tantos requisitos, sobre todo en estas próximas elecciones, porque si no vamos a tener a las mismas empresas, que dicen que son partidos políticos, donde el dueño hace lo que quiere y nombra a quien quiere. Por eso tenemos esta desgracia. Creo que, y sobre todo, que si no se hacen estas reformas, se van a presentar los mismos y vamos a hacer más de lo mismo. Entonces parece un círculo vicioso. Así es, y este problema que estamos viendo ahora lo vamos a ver de acá a 2 años nuevamente. Entonces yo creo que ahora se deben dar algunos adelantos de esa solución y creo que y eso debe estar en un programa, un cronograma, de tal manera de que se hagan dentro del plazo de las elecciones, se hagan estos cambios importantes, ¿no? Dentro de estas reformas, ¿usted cree que es importante que no puedan aspirar a estos cargos tan relevantes personas con antecedentes policiales o penales? Definitivamente, esa es una de las cosas que se deben poner, de todas esas personas que tienen un ápice de siquiera una observación en su línea de conducta, no deberían postular. El Congreso debería ser para peruanos intachables, ¿no? Como también lo deben ser los ministros. De acuerdo con usted. Y ahora vamos a hablar de esta situación que vimos en el Congreso de la República el día que se votó este adelanto de elecciones, donde los parlamentarios oficialistas con una hojita pedían asamblea constituyente, se detuvieron en el hemiciclo y ellos están bien obstinados en lograr su cometido, la asamblea constituyente. Y recordamos lo que pasó en Chile con el estallido social en el año 2019, que también esa era una de las peticiones de la población que protestaba, se manifestaba y también de algunos parlamentarios. ¿Usted ve viable esa posibilidad aquí en el Perú como una demanda social también de esta parte del Congreso de la República, de los congresistas más de izquierda? ¿Lo ve como una opción? Mire, yo le pregunto a todos aquellos que están pensando en la constituyente, oye, ¿usted quiere una asamblea constituyente, quiere una nueva constitución? ¿Qué artículos cree usted que se deben cambiar? Y nadie me responde, nadie sabe qué artículo. Oye, no, sí, porque la constitución es la culpa de todo, pero ¿qué vamos a cambiar? ¿El régimen económico? ¿Vamos a ver el régimen judicial? ¿Cuál de los artículos quiere usted cambiar? ¿O qué artículos se van a repetir? Porque las constituciones después tienen muchos artículos que son generales y que son aplicados en todo el mundo y que son aceptados por todo el mundo. Hay cosas que sí tenemos diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el régimen económico, ¿qué queremos? ¿Una mayor participación del Estado? ¿Una menor participación?
queremos que realmente más inversión privada, queremos más inversión estatal. Esas son cosas que se pueden conversar y se pueden modificar. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen más de 200 años y esos 200 años que tiene su constitución solamente le han hecho enmiendas. Y eso es lo que hace un país civilizado. No están hechas en piedra. Las constituciones no son para que duren per se por la eternidad. Los escenarios van cambiando, el mundo está en eterno movimiento, ¿no? En movimiento de traslación, rotación. Ahorita no estamos quietos, estamos en movimiento. Entonces, esas cosas se tienen que cambiar, pero yo les pediría a todos que hablan de Asamblea Constituyente y nueva Constitución, que digan, pues, qué cosas quieren cambiar de la Constitución. Por ahí empecemos. Y yo estoy seguro que llegaríamos a buenas conclusiones. De hecho, estos parlamentarios de izquierda quieren que la figura del referendo pueda ser viable en estas elecciones generales para que la ciudadanía también decida si es que se quiere o no, bueno, esta asamblea constituyente. Sería interesante, ¿no?, lo que usted menciona, que pusieran también un inciso indicando cuáles son los cambios que quisiera también la población en caso de que realmente estuvieran interesados en esta figura y entender lo que significa también para un país realizar este proceso. Como yo le decía, en Chile lo realizaron, lo redactaron, constituyentes también en el Congreso, y finalmente cuando fue votado no tuvo el apoyo que ellos esperaban. No sé si usted también está informado sobre esa situación. Claro que sí. Encima han terminado que ahora quieren nombrar 50 personas, más algunos más, para que vean qué cosas van a cambiar, ¿no? Qué cosas va a mantenerse, porque hicieron una constitución que era pues ya lo más revolucionario del mundo, pero que no estaba para la realidad chilena, o sea, para contentar a todos los chilenos, porque una constitución es un pacto de todos los ciudadanos para ir adelante. Y si no, algunos no están de acuerdo, no pasa nada. Ahora, en cuanto al referéndum que usted mencionaba, sí. Mire, el referéndum es una cosa que yo creo que es importante y que todos los pobladores de un país tenemos derecho. Pero también hay que ver cómo se utiliza el referéndum. Recuerde usted el referéndum que hizo durante el gobierno del señor Vizcarra. Por ejemplo, se dejó atrás lo que era la bicameralidad. El pueblo se pronunció por no, porque depende cómo usted le pregunte y cómo usted dirija a la opinión pública, cómo lo reorienta. Pero no cualquiera en su sano juicio se da cuenta que una bicameralidad permite sacar mejores leyes, hay una segunda instancia, se mejora el proceso, sin embargo el pueblo votó no. Entonces no nos garantiza un referéndum que realmente nos lleve a buen puerto a veces, porque todavía nos falta mucho de educación, nos falta mucho de civismo. Yo creo que en eso yo coincido con la señora Boluarte, que hay que trabajar mucho la educación, así como la salud también, ¿no? No, es necesario y es una demanda que además se arrastra hace muchos gobiernos y hemos visto que lamentablemente no se han ejecutado buenas acciones en favor de la población que tanto lo necesita. ¿Usted está de acuerdo en un adelanto de elecciones para fines del 2023, para inicios del 2024, con reformas políticas, reformas constitucionales? ¿Cuál es su parecer? No, yo creo que el adelanto es importante, lo está pidiendo toda la población, todos lo estamos pidiendo, pero queremos que se haga en un tiempo razonable. No, me parece que en abril del 24 sería el tiempo exacto que nos permitiría hacer la reforma. El hacerlo en diciembre del 23 sería correr, ya prácticamente estamos terminando el año, son 9 meses lo que se necesita, se tiene que ver algunas cosas que van a demandar, por eso yo hablaba de un cronograma. En el cronograma se podía detectar claramente si es posible diciembre o abril. Perfecto. Bien, ¿y qué le parece la actitud de estos ministros de Cultura y Educación que renunciaron después de conocerse la muerte de manifestantes en Ayacucho? Bueno, ¿para qué aceptaron ser ministros? Cuando uno acepta ser ministro, uno sabe que va a defender al Estado, no va a defender una posición personal ideológica, ¿no? El Estado tiene que imponer el orden. Y si el Estado no impone el orden, entonces viene el caos. Yo creo que esos ministros que, con todo, no tengo el gusto de conocerlos, sí, pero me parece muy cobarde de su parte entrar y salir de la forma como han salido, ¿no? Sí, yo creo que ellos han debido ser más consecuentes y de repente conversar más con la presidenta, enterarse más de cómo funciona el Estado. Porque fíjese usted, ¿quién lo defiende ahora a todas esas personas que están 8 días en la carretera sin comer, sin agua? Chicos enfermos, adultos que vienen por atención médica, un sur parado porque toda la industria se ha parado, ¿cuántos se van a quedar sin trabajo? Entonces, y el Estado tiene que permanecer impasible, impávido, viendo cómo pasan las cosas, pidiendo por favor. Yo esta mañana me sentí un poco indignado al ver que las Fuerzas Armadas decían, oiga,
vamos a hacer una mesa, estamos con la mesa de diálogo. Oiga, ya declaró usted el estado de emergencia. Usted tiene que poner orden. Y el orden se pone con el protocolo que exigen las Fuerzas Armadas para ello, ¿no? Oiga, señor, ustedes tienen que retirarse, si no yo voy a entrar y voy a abrir la brecha, porque acá no podemos permitir que se vulnere el derecho de todos esos peruanos que están 8 días regados ahí sin tener servicios higiénicos y sin tener agua ni comida. Y personas que necesitan tratamientos médicos, niños que necesitan operaciones, adultos mayores que también no se podían desplazar. Es una situación que de manera tal vez no tan directa ha afectado a personas que no tienen nada que ver con estas manifestaciones. Los nombres de los ministros que renunciaron, Patricia Correa y Yair Pérez. Ahora también quisiera consultarle, usted me imagino que pudo ver el día sábado este discurso que dio la señora presidenta Dina Boluarte en compañía de sus ministros y otros representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Usted ha notado algún cambio en la actitud de la mandataria, tal vez más firme, más clara? La gente que la acompaña es la idónea. ¿Cómo usted lo puede apreciar? Mire, ser presidente del Perú no es fácil, y menos aún en una crisis como la que está viviendo la señora Boluarte. Yo le voy a decir que dentro de todas las cosas, a pesar de que nosotros tenemos, particularmente quien le habla, no hemos estado muy de acuerdo que ella esté 15 meses o casi 16 con el presidente Castillo viendo toda la corrupción y que no se manifestó en su momento. Bueno, ella ha aclarado que realmente trataba de aconsejar al presidente, pero que era arar en el desierto. Yo creo que hay que apoyar a la señora Boluarte hoy día. Por eso le decía, yo le sugería que ella debería tomar con calma las cosas, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, y hacer las cosas ordenadamente y que esté bien asesorada. Me parece que se está un poco, de alguna manera, entusiastamente, se está volcando en una vorágine de ceremonias y esto, que realmente la prensa la va a buscar, y ella va a tener que responder, y ella yo creo que no tiene todavía todas las respuestas claras, y por eso es que le sugiero que tome una pausa, que se asesore bien, que nombre bien su gabinete, si es que lo va a recomponer, ¿no? Que nombre un premier como el que ella pensaba, me parece correcto. ¿O acaso los técnicos no pueden tener criterio para tener una posición política? Por supuesto que la tienen. Entonces no creo que hay gente que le está vendiendo ahí ideas que me parece le vendieron de gran parte también al ministro Merino, ¿no? Al presidente Merino en esa época. Ok, vamos a retomar el tema de las protestas en Ayacucho, porque la defensora del pueblo, la señora Eliana Rebollar, indicó que las Fuerzas Armadas habían lanzado bombas lacrimógenas a zonas donde habían ciudadanos que no estaban participando de estas marchas y que inclusive la gestión, el protocolo, ¿no?, de las tropas no habría sido el correcto para este tipo de manifestaciones que lamentablemente terminó con víctimas mortales. Inclusive ha puesto una denuncia penal para que se pueda determinar qué fue efectivamente lo que pasó. ¿Usted cómo ve esta relación de la defensora del pueblo y poner a la palestra esta situación? Yo le quiero decir a la defensora del pueblo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son el pueblo con uniforme de la patria. Y ella, así como quiere defender a los civiles, a los revoltosos y a los no revoltosos, también debe defender a los policías heridos y a las Fuerzas Armadas. Hay un policía muerto también. Entonces, yo creo que ella debe cumplir un papel imparcial, equilibrado. Pero hace mucho tiempo, la Defensoría del Pueblo también ha sido infiltrada por una cierta gente ideologizada, que realmente lo que hace es pegarse y hacer bulla cuando hay un delincuente herido o alguien. Yo creo que la Defensoría del Pueblo tiene un papel importantísimo para defender a la ciudadanía, pero yo creo que debe ser para los dos lados, para los ciudadanos y para los ciudadanos con uniforme también. Por supuesto, y de hecho acabamos de presentar un efectivo policial que se encuentra muy grave en unidad de cuidados intensivos luchando por su vida y han realizado una tarea muy importante durante estos días, no solamente la policía, sino también las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por su tiempo.